¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Me confirman que me escuchan, por favor? Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Gracias por confirmar. Correcto, perfecto. Muy bien, muchas gracias. Eh, bien, antes que nada, espero que todos hayan podido hacer un envío sin mayor contratiempos de su T2. He podido revisar el gestor y todos, salvo una que otra excepción, han enviado su trabajo correctamente, el cual ha sido recepcionado y próximamente pues estará ya siendo evaluado para que así ustedes puedan luego descargar el mismo, ¿no? Del gestor de tesis, como hicimos en la T1. También van a encontrar obviamente su rúbrica de evaluación y en este caso, también como habíamos comentado, el análisis, ¿no? A través del software URCU para verificar el tema de la similitud. Sin embargo, obviamente, ¿no? La próxima semana, semana 9, tenemos asesoría virtual individual, en la cual yo espero ya tener sus documentos listos para que así podamos hacer la retroalimentación de los mismos, ya con los documentos y con las rúbricas y la calificación correspondiente, porque es una mejor forma, ¿no? De que ustedes puedan también tener la retroalimentación basada ya en la calificación recibida a través de la rúbrica de evaluación. Muy bien, entonces en esta videoconferencia lo que nosotros vamos a abordar en realidad es, por un lado, algunos aspectos ya finales, ¿no? Relacionados a la presentación de nuestra revisión sistemática de literatura, ¿no? Que todos han trabajado, han desarrollado. Y por otro lado, ¿no? También ya con miras al desarrollo de lo que próximamente será el segundo producto entregable, que constituye ya los dos primeros capítulos de la tesis, ¿no? Entonces, la idea obviamente es que podamos nosotros utilizar la información recolectada en la revisión sistemática de literatura con la finalidad de aprovecharla, ¿no? En la presentación de la tesis. ¿Listo? Entonces, siendo esa nuestra agenda para el día de hoy, quiero darles la bienvenida a esta semana 8, semana de videoconferencia, donde vamos a abordar justamente todos estos aspectos para que podamos ir pasando ya de un primer entregable que fue la revisión sistemática a lo que nos va a ocupar la segunda mitad del semestre, que corresponde justamente a la tesis, o más específicamente a los dos primeros capítulos de la misma. Sí, Caroline, adelante. Buenas noches, mi disculpe. Sí, eso justo le quería comentar. Lo que pasa es que en el gestor de tesis ya aparece más o menos una proforma como para nosotros ya poner un título. Eso es de acuerdo a lo que nosotros ya hemos venido avanzando de la revisión, un tema ya más concreto, y quería preguntarle si después se va a poder, no sé, modificar o cómo se hace en ese caso. Correcto, Caroline, esa es una excelente pregunta. Y sí, justamente quería ya abordar eso al término de la clase, pero no veo por qué no podamos hacerlo ahora. Para todos los que como Caroline ya han curioseado, ¿no? En el gestor, se habrán dado cuenta que toda la información consistente concerniente a la revisión sistemática de literatura ya no está, porque como yo les indiqué, la última oportunidad que tuvimos para modificar eso fue antes de la presentación de la T2. Al haber hecho eso, ¿no? Toda esa información ya fue registrada y ahora nos tenemos que concentrar en el segundo entregable, que es la tesis. Entonces, en el gestor, usted puede apreciar que se ha habilitado nuevamente la plataforma, pero esta vez, como es obvio, ya no le solicita información relacionada a su revisión sistemática, sino que le está solicitando información relacionada a su tesis. Obviamente, esta información se tiende o se entiende, ¿no? Que va a ser similar, que va a tener relación con la temática de su revisión sistemática de literatura.
Y esto obviamente atiende al hecho de que cuando nosotros planteamos la revisión sistemática de literatura, lo hicimos tomando en cuenta o pensando en qué nos gustaría hacer la tesis próximamente. Entonces, como bien dice Caroline, ¿no? Ustedes van a tener ahora que completar esa información. Máximo, según lo que nos indican, tienen plazo para registrar el tema, ¿no? O sea, para completar la información en el gestor hasta el domingo 15, es decir, este fin de semana. Tienen este fin de semana para completar la información, o al menos eso es lo que nos han indicado a nosotros, ¿no? También para poder explicarlo a ustedes. Pero no se preocupen, porque como bien dice Caroline y como hemos hecho nosotros anteriormente, ¿no? Con la información solicitada en el gestor sobre la revisión sistemática de literatura, también vamos a tener la oportunidad de poder modificarla. ¿En función a qué? En función, obviamente, a la clase que vamos a tener durante la semana 10, que también es una sesión de asesoría virtual individual. Pero en esa oportunidad, ¿no? Ya no vamos a abordar la retroalimentación de ninguna T previa, porque obviamente eso lo vamos a hacer durante las próximas semanas. En semana 9 hay asesoría virtual individual, pero relacionada a la T2, es decir, al documento que ustedes han enviado. Durante la semana 10 también vamos a tener una sesión de asesoría virtual individual, pero en esa sesión obviamente ya no vamos a hacer retroalimentación de ninguna T. ¿Qué es lo que vamos a hacer en su lugar? Vamos a tener la oportunidad de conversar con cada uno de ustedes justamente sobre la propuesta que habrá usted completado previamente en el gestor para orientarlo y que pueda completar la información de forma eh, que se asemeje más a la información que usted realmente va a desarrollar como parte de su tesis. ¿Listo? Entonces, obviamente, eso lo vamos a abordar todavía durante la semana 10, así que vamos a tener la oportunidad de modificar la información. Sin embargo, y aprovechando, ¿no?, la pregunta de Caroline, se les pide a todos que completen la información que solicita el gestor, para que así el sistema, aunque esa información no sea del todo concreta o todavía sientan que le falta, ¿no?, concretar, digamos, de mejor manera, plasmar mejor las ideas, no se preocupe, vamos a poder modificar ello. Así que lo importante es que usted complete la información durante este fin de semana. Porque la indicación es que ya debemos de tener algo escrito ahí para este domingo 15. Me imagino que para el término de su semana, que corresponde a la semana 8, ¿no? Y para nosotros, o para ustedes, mejor dicho, como estudiantes, termina justamente pues el lunes a mediodía. Así que la idea es que este sábado y domingo ustedes completen esa información lo mejor posible, como siempre, y cuando ya tengamos la oportunidad de conversar personalmente sobre cada una de sus propuestas, pues ya podrán actualizar, corregir, modificar, añadir o quitar lo que usted considere necesario en esa propuesta. Entonces, gracias Caroline por la pregunta y bueno, ya aprovechamos en todo caso para poder dejar en claro ese asunto, ¿no? Muy bien. Entonces, parte de nuestra videoconferencia el día de hoy justamente está en torno a cómo nosotros vamos a relacionar la revisión sistemática y toda la información registrada en ella para la redacción de la tesis. ¿Listo? Eso es algo que no podemos pasar por alto y que debemos de considerar sí o sí en la ejecución de nuestro trabajo. Muy bien, entonces, al respecto, ¿no? Nosotros ya estamos familiarizados con las revisiones sistemáticas. Nosotros hemos llevado a cabo una revisión sistemática de literatura basándonos en las etapas, ¿no?, que hemos abordado durante estas primeras 7 semanas de avance. Como ustedes recordarán, ¿no?, y con la finalidad justamente de poder centrarnos en un ejemplo que nos permita desarrollar a lo largo de estas semanas cada uno de los ejercicios para nuestra revisión sistemática de literatura,
pusimos el ejemplo de la revisión que ustedes ven en este momento en pantalla. Y obviamente, ¿no? Esperando que eso les haya servido de base, hemos trabajado también con propuestas que, como usted recordará, pues son 3 ejemplos de revisiones sistemáticas relacionadas a líneas de investigación, ¿no? de nuestra carrera, ingeniería ambiental, esperando que ellas justamente les ayuden en esta última etapa. En esta videoconferencia, ¿no? Y para poder retomar un poco los ejemplos con los que ya hemos trabajado, lo que queremos es poder centrarnos, como les había comentado al inicio, en algunos aspectos finales, en algunas características, ¿no? que debemos de considerar. Y para hablar de ellas voy a presentarles ahora un documento que está en el aula virtual. Yo lo voy a compartir para que luego en nuestros 3 ejemplos que venimos utilizando desde la clase 1 podamos identificar esos elementos. ¿Listo? Como siempre lo hacemos. Mientras más ejemplos utilicemos, entiendo que es mucho más sencillo también hacer lo propio para cada una de sus propuestas. Bien, como ustedes pueden ver aquí, tenemos justamente un PDF que usted va a encontrar en el aula virtual que habla de las consideraciones finales para la presentación de la revisión sistemática de literatura que usted ha estado elaborando estas semanas. En primer lugar, obviamente, ¿no? Nos estamos refiriendo, por ejemplo, al resumen. Y como usted sabe, el resumen pues debe presentar de manera muy concreta y ordenada todo el contenido de la revisión sistemática de literatura. Obviamente presentado de forma que no sobrepase el número de 200 palabras y es muy importante que tratemos de ser lo más concretos y precisos posibles. Ahora, adicionalmente a ello, tenemos también aquí información que nos va a permitir complementar de mejor manera la redacción de nuestras conclusiones, la redacción de nuestras limitaciones, las recomendaciones para el estudio y obviamente, y tal como lo hemos venido conversando clase tras clase, todo lo relacionado a la normativa APA. ¿Por qué? Porque es eso justamente lo que nosotros necesitamos desarrollar para poder tener una presentación de revisión sistemática de literatura que cumpla todos los requerimientos hechos por la plantilla de la universidad. ¿Listo? Entonces, estas consideraciones finales que nos presentan para ya terminar esos detalles en la redacción de nuestra revisión sistemática de literatura son los que podemos enumerar en relación al resumen, a las conclusiones, a las limitaciones que formaron parte del estudio, las recomendaciones para nuevos investigadores y obviamente que nuestras revisiones bibliográficas estén basados en la normativa APA. Tanto las citas como las referencias deben estar en función a lo indicado en el manual que también se les compartió en las primeras semanas de clase. ¿Listo? Entonces, este PDF, ¿no? nos ayuda justamente a nosotros a poder centrarnos en esos detalles en esta última parte que ya es para una presentación final de revisión sistemática. Obviamente ya no vamos a presentarlo hasta que lleguemos al examen final. Recuerde que en el examen final usted deberá presentar nuevamente la revisión sistemática de literatura, subsanando, por supuesto, todas las observaciones que se le hagan durante la retroalimentación de la próxima semana, las indicaciones que se le dejen en el documento y obviamente toda la información que usted va a poder obtener del análisis de su propia rúbrica de evaluación. ¿Listo? Bien. Entonces, vamos a ver el primer ejemplo
¿Listo? Solo vamos a ver el primer ejemplo, me parece que con eso será suficiente para poder identificar en ese documento lo que nosotros hemos identificado en el PDF previo, como es, por ejemplo, el resumen, ¿no? Y usted lo puede ver aquí, el resumen de esta revisión sistemática de literatura. Esta es la de sostenibilidad en agroecosistema de café de pequeños agricultores, nuestro primer ejemplo. Además de ello, obviamente, nos comentaba pues la parte de conclusiones, ¿verdad? Entonces, en la parte de conclusiones nosotros también vamos a poder identificar ello. Aquí. Entonces, obviamente, ¿no? Se trata de que usted pueda darle lectura a estos ejemplos, esperando que todo ello le sea de utilidad para complementar adecuadamente la información presentada en su revisión sistemática de literatura y obviamente no las referencias bibliográficas. Y eso también pues nosotros lo vamos a considerar, ¿no? Según la normativa APA, que es lo que nosotros nos están solicitando. Bien, entonces la idea obviamente es que usted complemente su revisión sistemática considerando estos ejemplos. Ahora bien, si bien es cierto, esa es una parte importante de la videoconferencia del día de hoy, relacionada a la presentación de resumen, conclusiones, recomendaciones, limitaciones y obviamente las referencias bibliográficas. También es importante que nosotros abordemos ya el formato de tesis que usted va a desarrollar próximamente. ¿Por qué? Porque obviamente, ¿no? Eso es parte importante de lo que nosotros vamos a utilizar posteriormente. Bien, permítame. Hay otro PDF que quería mostrarles y que nuevamente, ¿no? Como les comento, ustedes van a poder encontrar en el aula virtual. Quiero que lo veamos en clase porque como siempre les digo, me parece que por lo menos así ustedes saben qué material van a encontrar a su disposición y obviamente pues eso los va a ayudar, ¿no? A elaborar un mejor trabajo. Este otro PDF, que también es relacionado a las consideraciones finales de la revisión sistemática de literatura, está más enfocado en cómo podemos nosotros mejorar la redacción del mismo principalmente. Y ese proceso de mejora del que nos habla, ¿no? Está centrándose en las indicaciones, en los consejos que nos están presentando aquí. Me gustaría saber si tenemos algún voluntario que quiera darle lectura a estas recomendaciones, por favor. Adelante, Michelle. Buenas noches, buenas noches, compañeros. ¿Me escuchan? Sí. Sí. A ver, bueno, el punto uno dice, el punto uno, ¿verdad? ¿Solo ese? Si pudiera darle lectura a todo, sería mucho mejor. De acuerdo. A ver, dice, punto uno. Levantar las observaciones verificando punto por punto según la secuencia de cada sección e ítem de la rúbrica de evaluación y aplicar las normas APA al 100%. Citas, tablas, tipos de letras, tamaño de letra, interlineados, sangrías, etc. 2. Solicitar el apoyo de un profesional, pariente, amigo, profesor, etc., para realizar una lectura del trabajo y recibir su opinión para saber si lo encuentro comprensible, interesante, ordenado, novedoso, coherente, etc.
3. Solicitar el apoyo de un profesional especializado en las áreas de comunicación para realizar la corrección de estilo, redacción, signos de puntuación, conectores lógicos, ortografía y si cumple con las normas APA. 4. Aplicar un programa antiplagio y someter a la verificación del documento debe arrojar 0% de similitud. En este proceso hay que eliminar los falsos positivos, como elementos del formato, citas textuales, palabras, frases u oraciones cortas, gráficos e imágenes debidamente registrados con sus fuentes. Adjuntar este resultado como anexo en el documento. Bueno, presentación final del trabajo de investigación de revisiones sistemáticas. Correcto, muy bien, gracias Michelle. Entonces, como lo está mencionando aquí el documento, estas consideraciones finales son las que nosotros tenemos que aplicar una vez que el documento está completo, porque de ello va a depender, obviamente, ¿no? La presentación final del mismo. Como les estaba indicando, les vuelvo a repetir, la revisión sistemática de literatura es un documento que nosotros vamos a volver a iniciar, pero perdón, que vamos a tener que volver a presentar, pero esta vez va a ser durante la presentación del examen final, en la semana 15 del curso. Entonces, usted va a tener todo este tiempo, ¿no? Para poder trabajar en las mejoras, para poder complementar con estas consideraciones finales y llevar a cabo todas las diferentes eh, recomendaciones que encontramos en estos PDFs justamente para garantizar una mejor presentación de su documento que es la revisión sistemática de literatura. Ahora bien, adicionalmente a esto, hay otro documento que me parece muy importante revisarlo juntos y es que, como les estaba indicando hace un momento, a ver, ahora lo presento. Nosotros relacionemos la revisión sistemática que hemos llevado a cabo con la investigación empírica o tesis, ¿no? Que nosotros vamos a desarrollar. Y para eso justamente, ¿no? Nos está dando aquí alguna información básica que nos va a permitir familiarizarnos y considerar, ¿no? Emplear toda la información recolectada en la revisión sistemática de literatura para, de esa forma, trabajar en una tesis. Entonces, dice acá, es muy importante, dice, la redacción de tu artículo de revisión sistemática está enfocada a desarrollar y responder a una pregunta de investigación. Como cada uno de ustedes recordará, ¿no es cierto?, tiene determinada una pregunta de investigación y es esta pregunta la que buscamos responder a través del uso o mejor dicho, del análisis de información de los artículos seleccionados. Entonces, como es un documento que nosotros vamos ya a publicar en el repositorio de la universidad, es poco recomendable o nada recomendable que usted copie párrafos de su revisión sistemática y los pegue en su tesis. Porque obviamente, como se trata de un documento que ya va a estar publicado, lo único que va a ocasionar es que se incremente su porcentaje de similitud. Así que es muy, muy importante que usted haga lo necesario para aprovechar la información, sí, pero no copiar texto. Pero mire, yo soy la autora de la revisión y también soy la autora de la tesis, no puedo, no, ni siquiera el autoplagio es algo que podamos manejar para disminuir nuestro porcentaje de similitud. ¿Okay? Simplemente está publicado en un documento que forma parte de un repositorio y por lo tanto nosotros no podemos copiar la información. Entonces, finalmente, recuerde que la tesis que usted va a desarrollar en esta segunda mitad del semestre está enfocada a desarrollar y responder una pregunta de investigación empírica. Aquí lo dice de esta manera, pero yo prefiero que lo enfoquemos como si en realidad vamos a dar la respuesta, ¿no?, a una pregunta
que nosotros estamos formulando desde nuestra propia realidad, abordando una problemática que de una u otra manera queremos abordar. Y es esa pregunta a la que nosotros vamos a responder con el desarrollo de nuestra tesis. Entonces, como usted puede ver aquí, ¿no? Tenemos un ejemplo que nos da el PDF relacionado al diseño de cómo podemos nosotros adaptar la información de la revisión sistemática de literatura, aprovecharla en la presentación de la tesis. Un momento, por favor.
Listo, muy bien, disculpen. Correcto, entonces, como les estaba comentando, para que veamos un ejemplo, ¿no? De cómo utilizar la información de mi revisión sistemática para mi propuesta de tesis, vamos a ver un ejemplo. En este caso, el título de la revisión sistemática es Diseño de cimentaciones profundas con los métodos convencional y puntual tensor en las edificaciones urbanas. Entendemos que tal vez es un tema más familiarizado, por ejemplo, para ingeniería civil, ¿no? Pero no sirve para el ejercicio, ¿bien? Una revisión sistemática entre el 2009 y 2019. ¿Listo? Perfecto. Entonces, obviamente, ¿no? Siendo ese el título de la revisión sistemática de literatura, nosotros se entiende que hemos seleccionado artículos científicos que podemos también emplear para redactar las secciones de nuestra tesis. Vuelvo a repetir, tratándose de una revisión sistemática de literatura, se entiende que su base está justamente en función a los artículos científicos que hemos seleccionado para la revisión. Nosotros podemos utilizar esa información para la redacción de las diferentes secciones de nuestra tesis. Ahora, de este título, ¿no?, que se está proponiendo para la revisión sistemática, nosotros podemos obtener dos tipos de títulos. Un título experimental y un título no experimental, llamado también descriptivo. Vamos a ver un ejemplo, ¿no?, en función a al tipo de revisión sistemática de literatura que acabamos de ver. Si se tratase de un trabajo no experimental, es decir, descriptivo, se entiende que nosotros no hacemos una manipulación de las variables y por lo tanto un título tentativo sería Análisis de costos en el diseño de cimentaciones profundas con los métodos convencional y puntual tensor en edificaciones multifamiliares de concreto armado Trujillo 2020. Ustedes pueden notar, ¿no?, si comparan ese título con el título que está indicado aquí, que las variables se conservan, siguen siendo las mismas. ¿Qué es lo que ha variado? El ámbito o rubro. Porque aquí hablábamos de algo muy general, edificaciones urbanas. Sin embargo, aquí estamos hablando de edificaciones multifamiliares de concreto armado en Trujillo durante el año 2020, ¿no? Vamos a ver un título de carácter experimental. Eficiencia de los métodos convencionales y puntual tensor en el diseño de contrataciones profundas para edificaciones multifamiliares de concreto armado Trujillo 2020. El mismo ejercicio. Revisemos nuevamente nuestro título. Ustedes pueden ver cómo las variables de estudio se conservan, mientras que en este caso estamos cambiando el rubro por algo mucho más específico, ¿no? Sin embargo, hay otro punto importante en una tesis de carácter experimental, y es que nosotros nos estamos comprometiendo a determinar cuál de los dos métodos que hemos estudiado es el más eficiente. Y eso solo lo podemos lograr mediante el análisis, ¿no? Mediante un análisis comparativo de ambos métodos que se están proponiendo. Y eso significa obviamente que nosotros tenemos que llevar a cabo un estudio controlado donde podamos medir los diferentes parámetros que influyen para determinar la eficiencia. Y de esa forma poder decir, basados en la experiencia, ¿no?, en la experimentación, aplicando el método científico, cuál de los dos métodos resulta ser el más eficiente. Eso es lo que diferencia una tesis experimental de una tesis no experimental o descriptiva. El hecho de que yo deba utilizar el método científico para probar una hipótesis, ¿no? Entonces, aquí claramente lo está indicado. En una tesis de carácter experimental, yo debo demostrar la hipótesis, es decir, yo debo de decir, por ejemplo, yo supongamos que a mí se me ocurre, ¿no?, que gracias a todo lo que estudié, pues puedo llegar a la conclusión de que los métodos convencionales son
los más eficientes en el diseño de contrataciones profundas para edificaciones. Pero obviamente esa hipótesis tiene que ser demostrada mediante la experimentación. Eso es lo que hace que una tesis se convierta en una tesis experimental. Mientras que en una tesis no experimental o de corte descriptivo, la hipótesis es opcional, pero lo más importante aquí es que no se demuestra, no es necesario demostrar nada. Y un claro ejemplo es el título que tenemos acá, donde se está haciendo un análisis de los costos. ¿Yo voy a demostrar algo? No. ¿Yo estoy haciendo una hipótesis sobre cómo son los costos? No, en realidad no, ni siquiera lo necesito, porque lo que yo voy a hacer es analizar el costo que tiene un método y el otro método y darlos a conocer al lector. Yo no voy a manipular de ninguna manera ningún tipo de condición, ningún tipo de parámetro para poder determinar algo, como sí la eficiencia en el caso de la tesis experimental. Y eso es lo que marca la diferencia. ¿Listo? Y ustedes claramente lo pueden ver aquí. Entonces, como conclusión, ¿no? Nosotros entendemos que el título de mi revisión sistemática de literatura, en este ejemplo, puede generar dos tipos de investigación. Una investigación de carácter experimental, ¿no? Como hemos visto acá, pero también a partir de ese título de revisión sistemática de literatura, yo puedo generar un título no experimental. Y esa es la posibilidad que la gran mayoría de las propuestas que ustedes han formulado puede hacer, ¿no? Entonces es una ventaja. Ahora, para ayudarlos en este proceso de pasar de esto a esto o esto, ¿no? Es decir, del título de mi revisión sistemática de literatura, pasar a un título de tesis no experimental o a un título de tesis experimental, tienen la siguiente ficha. Para que ustedes puedan proponer, ¿no? En función al título de su revisión sistemática, un nuevo título, esta vez para su tesis, pueden utilizar esta guía. Y esta guía yo ya la tengo para ustedes disponible en formato Word, de tal forma que les facilite el poder simplemente descargar el archivo y completarlo con sus datos. Esta ficha de resumen que ustedes ven aquí es la ficha con la que vamos a trabajar durante la semana 10, donde, como les expliqué en un inicio de esta clase, tenemos programada justamente una sesión de asesoría virtual individual para hablar sobre su propuesta de tesis. ¿Listo? Entonces, esta ficha es la que usted va a completar para que trabajemos con ella durante la semana 10. Tal cual hicimos con la matriz de delimitación de tema para la revisión sistemática de literatura, así nos va a servir esta ficha resumen para plantear la temática, el título de nuestra tesis. ¿Listo? Entonces, esta guía, vuelvo a repetir, yo la voy a dejar en formato Word para que usted solamente tenga que descargarla y completar la información. ¿Qué le solicita? Primero que escriba el título de su revisión sistemática, porque usted sabe que vamos a partir de ahí, ¿correcto? Después, lo que le está solicitando son obviamente los nombres y apellidos de los autores de la investigación. Luego le deja un espacio para el título de su tesis. Pero no se preocupe, porque para poder ayudarlo justamente a establecer este título de la investigación, nos pide, ¿no?, que nuevamente registremos cuál es nuestra variable 1, cuál es nuestra variable 2, obviamente de la revisión sistemática, ¿correcto? Nos está presentando algunos términos de pregunta que nos van a ayudar a plasmar, a determinar nuestra nueva pregunta de investigación. Términos que podemos utilizar en relación a la variable 1 y a la variable 2. Influye, afecta, por ejemplo, ¿no? Como la variable, podemos empezar así, cómo la variable 1 influye en la variable 2, y finalmente complementamos esa pregunta con una unidad de análisis, es decir, tal cual en el ámbito rubro o proceso, pero en este caso pueden ser personas, objetos, procesos, y dependiendo del orden de la estructura de estos elementos,
nosotros vamos a tener una tesis, o perdón, un título de tesis experimental, o podemos tener un título de tesis descriptivo. Vamos a presentar un breve resumen de la realidad problemática que ha motivado que usted decida desarrollar esa tesis. Y nuevamente aquí vamos a escribir qué tipo de investigación es, o sea, si es experimental o si es descriptiva. Y aquí en línea de investigación, pues obviamente la línea de investigación probablemente en la que también ha estado orientada nuestra revisión sistemática de literatura, ¿no? Como ve, es una ficha bastante sencilla que usted puede completar fácilmente ya con todo el backup que tiene de su revisión sistemática de literatura y que le va a ayudar a establecer el título y pregunta de investigación de su tesis. Y sobre ello es que vamos a conversar, no con esta ficha vamos a poder determinar mejor esto mismo durante la semana 10, semana en la que también vamos a tener una sesión de asesoría virtual individual para poder abordar esto con cada uno de ustedes. ¿Listo? Entonces, ya sabe, yo le voy a dejar eso en Word para que usted lo descargue y lo complete. Y con esa información nos reencontramos nuevamente durante la semana 10 para trabajar en ello. ¿Listo? Por lo pronto, ¿no? Como le estaba comentando, la próxima semana, semana 9, vamos a tener también asesoría virtual individual, pero esta vez para la retroalimentación de la T2. Entonces, primero retroalimentamos la T2 y a la siguiente semana ya trabajamos con esta ficha resumen. ¿Sí quedó claro, chicos? Chicos, ¿sí quedó claro? ¿Sí? Perfecto, muy bien, excelente, gracias por confirmar. Entonces no se preocupen porque como siempre usted va a encontrar toda la información que vemos en clase en el aula virtual. Y como le comentaba, ya le voy a dejar ese formatito en Word para que usted solo lo descargue y lo complete. Está súper sencillo y sé que eso le va a ayudar enormemente a poder trabajar en esta primera parte, ¿no? Que es poder determinar el título de su investigación. Ahora, hay otro punto importante que no quiero dejar pasar por alto y lo voy a mencionar un poco adelantándome a lo que vamos a trabajar más adelante, pero si lo toco ahora es justamente para que usted ya tenga una base, ¿no? Cierta información sobre ello y pueda ir avanzando también, ¿no? Quizás reuniendo o ordenando la información. Entonces, lo que le voy a presentar ahora es otro documento que usted va a encontrar en su aula virtual, pero que está más referida ya a la tesis como tal. Es decir, a la búsqueda de información que usted debe de realizar para empezar ya a escribir los 2 primeros capítulos de su tesis, ¿no? Principalmente en el primero, que es la introducción, que al igual que en la revisión sistemática de literatura, también considera una introducción tipo artículo de investigación, es decir, con la misma estructura IMRD que desarrollamos en la revisión sistemática. Y aquí usted va a poder encontrar información, ¿no? Sobre qué tipo de investigaciones podemos considerar para nuestra tesis, ¿no? Preferentemente, obviamente, como indica aquí, debemos tener en cuenta la antigüedad, ¿no? Preferentemente que sea lo más reciente, últimos 5 años, por ejemplo, que se utilicen las mismas variables que nosotros estamos proponiendo, que tengan la estructura IMRID, que provengan de bases de datos reconocidas, fuentes confiables, y también podemos utilizar tesis, preferentemente, obviamente, ¿no? Que sean tesis de maestría o de doctorado. Bien, ahora, en cuanto a la búsqueda y selección de información, como ya le había comentado, de nuestra revisión sistemática de literatura y todos los artículos científicos que hemos encontrado para poder redactar la misma, nosotros podemos reciclar información.
Podemos tomar estudios, ¿no? Es decir, artículos científicos que hayan sido considerados en él para la redacción de nuestra realidad problemática, tanto para redactar los antecedentes como, por ejemplo, para redactar las bases teóricas. ¿Listo? Y dentro de ello, por supuesto, ¿no? Nosotros tenemos que hablar un poquito sobre el tipo de marco teórico que nos están solicitando. ¿Algún voluntario, por favor, que quiera darle lectura a este recuadro que dice marco teórico? Me comentan, por favor. A ver. Sí, adelante, Caroline. El marco teórico o conceptual es en realidad una investigación bibliográfica que habla de las variables que se estudiarán en la investigación o de la relación existente entre ellas, descritas en estudios semejantes o previos. Hace referencia a perspectivas o enfoques teóricos empleados en estudios relacionados. Se analiza su bondad o propiedad. Su pertenencia para el estudio actual proporciona información del tipo de sujetos, de la forma de recolección de datos, de los análisis estadísticos utilizados, de las dificultades que se pueden encontrar y las maneras de resolverlas. Ok, listo. Muchísimas gracias. Bien, como les estaba comentando entonces, esto, ¿no? Se los hago llegar más que nada para que ustedes puedan tener una idea, ¿no? De lo que vamos a trabajar en las siguientes semanas y para que vayan organizando su información en función justamente a lo que nos están solicitando aquí, ¿no? Entonces, eso obviamente va a significar un punto a su favor en cuanto al tiempo en el cual ustedes van a llevar a cabo las próximas actividades. Considere, ¿no? Hacer lo posible para ir avanzando en ello desde ahora y así no saturarse de trabajo posteriormente. ¿Listo? A ver, correcto. Entonces, vamos a ver qué más tenemos por aquí. Ah, ok, listo, muy bien. Un punto muy importante de lo que próximamente va a constituir parte de su sección introducción, ¿no? O su capítulo introducción en la tesis son los antecedentes. ¿Alguno me puede comentar un poco de los antecedentes, qué son, para qué se utilizan? A ver, coméntenme por favor. Estudios previos, dice, para un sustento metodológico y su posterior uso en las discusiones. Ok, muy bien, muy bien. ¿Sí? ¿Alguna otra característica importante que podríamos mencionar de los antecedentes? Mm, deben cumplir con las variables de su uso. Ok, sí, bueno, esa es una parte muy importante.
Pero recuerden, ¿no?, que estos estudios antecedentes en realidad son estudios similares a los que nosotros estamos desarrollando, y eso nos va a permitir hacer una adecuada sustentación de la sección en discusión, ¿no?, próximamente. Así que hay que considerar. Además de ello, como bien nos indican sus compañeros, pues sirven para darle un sustento metodológico a nuestro trabajo. Es decir, con ello nosotros podemos dar fe de que hay estudios, ¿no?, que de alguna forma son similares al que estamos desarrollando, y por lo tanto nuestro trabajo de investigación tiene una base científica sobre la cual apoyarse. Y eso obviamente pues también es algo muy importante. Adicionalmente a ello, ¿no?, como bien nos está indicando aquí, muestran también algunos datos y tendencias importantes que nos permiten direccionar, ¿no?, el trabajo que nosotros estamos realizando. Ahora, para nosotros redactar los antecedentes, es importante considerar una estructura base. Y esa estructura nos dice que tenemos que incluir por cada uno de los antecedentes que nosotros consideremos para nuestro trabajo los siguientes elementos: el autor o autores de esa investigación, es decir, sus nombres; la fecha, y aquí básicamente nos centramos en el tema del año, ¿no?, el año en el que se llevó a cabo la investigación; el nombre del trabajo, es decir, el título, ¿no?, de esa investigación; describir cuáles fueron los objetivos. Bueno, yo considero que solo el objetivo general es el eje, así que creo que es más que suficiente con incluir el detalle del objetivo de la investigación. Luego, la síntesis, ¿no?, brevemente de la situación problemática que este investigador quiso abordar en su tesis o artículo de investigación; la metodología que utilizó; y finalmente los resultados y conclusiones más importantes. Entonces, esta es una sugerencia de los puntos que deben extraerse de cada uno de los antecedentes. ¿Por qué lo estamos viendo ahora? Porque, como le comento, próximamente nos vamos a meter de lleno en la redacción del capítulo introducción de su tesis. Y en el capítulo introducción de su tesis, usted va a ver la utilidad que tiene el haber realizado su trabajo de revisión sistemática de literatura. ¿Por qué? Porque para la búsqueda de la información, justamente como menciona aquí, nosotros ya tenemos un backup del cual partir. Entonces, los antecedentes y las bases teóricas las podemos, así como la realidad problemática incluso, ¿no?, la podemos tomar de estos artículos científicos que previamente hemos seleccionado para llevar a cabo nuestra revisión sistemática de literatura. Por lo tanto, es importante que usted vaya organizando esa información, estructurándola de tal manera que ya pueda ir seleccionando, ok, de todos los artículos que tengo, ¿cuáles me sirven como antecedentes para mi tesis? ¿Cuáles me conviene reservar solo como marco teórico? ¿Cuáles de ellos puedo emplear para sustentar la situación problemática de mi trabajo? ¿Me dejo entender? Por eso lo estamos viendo ahora, porque yo necesito que, además de esperar la próxima semana su retroalimentación del T2, además de preparar para la subsiguiente semana, para la semana 10, su ficha resumen que acabamos de analizar, también necesito que vaya organizando los artículos de investigación de su revisión sistemática. ¿Para qué? Para que pueda utilizar esa información luego en hacer más fácil su redacción de los capítulos que se solicitan en esta segunda mitad del semestre. ¿Cuáles son? Los capítulos de introducción y metodología. Y ahora todo lo que estamos viendo es justamente para la redacción de la primera sección o primer capítulo, que es introducción. ¿Listo? Y si queremos ahondar un poco más en ello, ¿no?, es decir, en la búsqueda de información ya para la redacción de nuestro marco teórico, ¿no?, podemos ver también el siguiente documento, ¿no?, que es
de la información, ¿no? Va de la mano con lo que acabamos de ver relacionado a los antecedentes. ¿Me confirma, por favor, que puede ver la información, el PDF? ¿Sí se visualiza? Chicos, ¿se visualiza el PDF? Ok, listo. Gracias por confirmar. Correcto. Ok, bien. Entonces, este PDF, ¿no? Que va de la mano con el anterior, como les comentaba, nos va a presentar en primera instancia la misma información, el tipo de investigaciones que debemos usar para la redacción de nuestra tesis. Nos habla un poco, ¿no? De cómo podemos utilizar la revisión sistemática como fuente de información, es la misma información que acabamos de ver. Lo que varía es esto. ¿Por qué? Porque aquí nos habla de métodos para desarrollar ya el marco teórico de nuestra investigación. Entonces, aquí obviamente nos está considerando, ¿no? La revisión sistemática de literatura como una proveedora de fuentes primarias, de fuentes secundarias, incluso de fuentes terciarias, que van a organizarse y nos van a permitir hacer un mapeo de temas y de los autores que están involucrados. ¿Para qué? Para permitirnos la redacción del marco teórico de nuestra tesis. Y aquí más o menos nos está dando un ejemplo de cómo hacer eso, para que ustedes se ayuden, vuelvo a repetir, en la organización de toda la información que ha recopilado sobre ello hasta ahora. Por ejemplo, aquí el tema es el clima organizacional. El clima organizacional en el contexto laboral. ¿Qué tipo de información podemos abordar? Definiciones, dimensiones, medición, modelos. Y por cada uno de estos aspectos nos está brindando, ¿no? A modo de ejemplo, por supuesto. Para conceptos y definiciones, autores podemos utilizar, para dimensiones lo mismo, para instrumentos y para modelos. Entonces, si usted se da cuenta, se trata de organizar la información presentada, ¿no? A través de autores y de años incluso, para que así usted pueda seleccionar qué información va a considerar para la redacción de cada párrafo de su marco teórico. ¿Listo? Entonces, como bien dice aquí, elaborar el marco teórico consiste en redactar su contenido, hilando párrafos y citando apropiadamente las referencias. Nosotros trabajamos con APA, pero obviamente la idea es que pueda organizar la información que ya tiene. ¿Proveniente de qué? De su revisión sistemática de literatura. ¿Listo? Entonces, esa es la información, chicos, que quería compartir con ustedes el día de hoy. Vuelvo a repetir, ya con miras, ¿no? Ya pensando en el trabajo que vamos a desarrollar en las próximas semanas, relacionado todo a la redacción de los 2 primeros capítulos de la tesis. Toda la información que hemos visto ahora, cómo utilizar la revisión sistemática de literatura para el marco teórico, para los antecedentes, tiene que ver con el primer capítulo, que es introducción. La metodología es un capítulo aparte que vamos a trabajar en su momento. Pero por ahora lo que yo quiero que se centren en trabajar es en la organización de la información que ha utilizado para su revisión sistemática de literatura, que le ha permitido redactarla, que pueda ir, ¿no? Seleccionando qué artículos le van a ayudar para redactar, por ejemplo, su marco teórico, cuáles de esos artículos le sirven como antecedentes, cómo puede abordar su situación problemática, que vaya organizándose para que pueda ganar tiempo y de esa forma también se aligere un poco el trabajo en las próximas semanas. ¿Por qué? Porque todavía nos espera un buen camino todavía por recorrer para la presentación de este segundo entregable que lo constituyen estos 2 primeros capítulos de su tesis. Entonces, vaya trabajando en ello, revise la información que hemos presentado el día de hoy, que como usted sabe está a su disposición en el aula virtual, y estoy segura, ¿no?, de que ello le va a ayudar
a poder organizar toda la información que tiene hasta ahora en beneficio, ¿no?, de usted mismo cuando ya tenga que centrarse en la redacción de su trabajo. ¿Listo? Ahora, ya para terminar, ¿sí?, porque en realidad esa es toda la información que quería compartir con ustedes en esta videoconferencia. Quería presentarles brevemente, ¿no?, antes de despedirnos, el formato para la redacción de la tesis. Así como la universidad nos proporcionaba un formato para redactar nuestra revisión sistemática de literatura, así también nos está proporcionando una plantilla para la redacción de la tesis. Esta estructura, ¿no?, es la misma en el sentido de que también imita o asemeja la estructura de un artículo de investigación, es decir, también maneja la estructura IMRD. Y es por eso que tenemos los mismos capítulos que en la revisión sistemática: introducción, método, resultados y discusión y conclusiones. ¿Okay? Obviamente va a haber ligeros cambios, pero como usted podrá ver, la plantilla es muy similar a la que ya hemos utilizado. También tenemos un resumen, tenemos un capítulo de introducción, como usted puede ver. Yo ya le voy a explicar punto por punto, colorcito por colorcito, como siempre lo hago. Y el capítulo de metodología de igual manera. Y como ustedes pueden ver, solo se están considerando los 2 primeros capítulos en esta plantilla. ¿Por qué? Porque en esta segunda mitad del semestre solo nos vamos a centrar en esos 2 primeros capítulos. Capítulo introducción, y luego vamos a trabajar en el capítulo metodología o método. Nada más. Eso es lo que vamos a abordar esta segunda mitad del semestre. Miss, ¿y cuándo voy a terminar mi tesis? Bueno, eso lo va a dejar para taller de tesis 2, en donde usted con esta base va a tener que ejecutar su trabajo para que luego recién pueda escribir los 2 siguientes capítulos de su tesis. ¿Cuáles son esos 2 siguientes capítulos? Resultados y discusiones. ¿Listo? Entonces, les vuelvo a repetir, es muy importante que usted empiece a organizar la información, porque en esta segunda mitad del semestre el tiempo va a jugarnos en contra, entendiendo que si bien es cierto, solo nos vamos a centrar en 2 capítulos de la tesis, son capítulos que probablemente van a exigirnos un grado más de rigurosidad en la redacción, debido a que ya es la tesis, es el documento con el cual usted se va a titular. Por lo tanto, tenemos que tomar en cuenta ciertos criterios que nos permitan garantizar la calidad del documento. ¿Listo? Entonces, vaya avanzando, por favor, con lo que se le está encargando ahora, para que así luego no se acumule el trabajo. Y bueno, en todo caso, ya saben cuáles son las actividades que tenemos programadas para las siguientes semanas. Semana 9, retroalimentación de la T2. Semana 10, análisis de la ficha resumen para establecer los títulos y preguntas de investigación de sus tesis y centrarnos, ¿no?, luego de ello ya en la redacción de sus primeros capítulos de la tesis, introducción y metodología. Muy bien, entonces esa es toda la información que quería compartir con ustedes el día de hoy. Me gustaría saber si tenemos alguna consulta adicional o si está todo claro. Ok, muy bien, todo claro de parte de Medalid. Espero que sea de parte de todos. Me gustaría saber, Angie, si hubo suerte con lo del cambio de horario, según lo que estaban solicitando los compañeros, ¿recuerdas? Por el tema relacionado al horario de las asesorías virtuales. Buenas noches, profesora.
Buenas noches. Sí, hice como una votación y era como que fue como muy parejo, pero al final terminó siendo miércoles a las 8 de la noche, pero algunos dijeron que se les cruzaba con los horarios, incluso hasta ahorita siguen poniendo en el grupo que tienen clase a las 7:30. O sea, ya les dije también que usted reservaba 3 horas, ¿no? Que podían ingresar en cualquier momento. No Ujú. sé si lo estarán tomando en cuenta, pero ahorita están en eso diciendo que ¿qué puse? A las 7, que algunos están poniendo que tienen clase. Y bueno, hasta ahora no responden todos, porque en el grupo somos 17 contándome a mí y solo han dado respuesta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, no, son muy pocos. Ujú. Listo, Angie. Bueno, mira, nuestro horario original es los días lunes a las 5, ¿verdad? Sí, profesora. Ese es el horario original, listo. La nueva propuesta era para lunes a las 8 o de lo contrario, miércoles a las 8, ¿verdad? ¿Por qué Ujú. queríamos empezar un poco más tarde? Porque justamente la idea era garantizar una mayor participación de parte de los estudiantes y algunos nos referían que mientras más tarde mejor, porque así ya regresaban a casa del trabajo y podían conectarse con mayor facilidad. Entonces, entiendo que si no ha habido mayor acogida, ¿no? Por el cambio, entonces quizás sea una posibilidad mantener ese horario. Ahora que, por otro lado, entiendo que tal vez no todos han participado de la encuesta porque quizás estaban ocupados con los de su T2 y demás. Todavía nos quedan unos días, Angie. Yo te pediría, por favor, que puedas hacer lo siguiente. En el grupo, tú indica, ¿no? Que tenemos tres opciones de horarios. No sé, le puedes poner letras o le puedes poner números, ¿no? La opción A sería los lunes a las 5, es decir, el horario, El original. tenemos el original, exacto. La opción B o la opción 2 puede ser el lunes también, pero a las 8 de la noche. Y una tercera opción, ¿no? Como habíamos comentado, podía ser para el día miércoles, igual a las 8 de la noche. Entonces, serían esas tres opciones que tenemos, ¿no? Para poder darles las facilidades del caso y que puedan ingresar en un horario más tarde, porque lo que nos comentaban era eso, ¿no? Que a las 5 era muy temprano, entonces por Ujú. eso pensé en darles horarios más tarde. Lo más tarde que podemos empezar es a las 8 para terminar alrededor de las 11. Entonces podría lunes o miércoles a partir de las 8. Y si no hay, digamos, una respuesta, ¿no? Frente a esta nueva consulta, pues lo tendríamos que dejar como el lunes a las 5, porque lo que con eso entendemos es que en realidad no quieren cambiar el horario, ¿no? Y que se quede como está. Entonces yo te pediría, por favor, Angie, que lo intentes una vez más y que les Ujú. indiques ahí, ¿no? Opción A, lunes a las 5. Opción B, lunes a las 8. Opción C, miércoles a las 8. Y que escojan un horario que realmente puedan ingresar la mayoría, al menos, para que así también no se vean perjudicados por no conversar a tiempo de tanto de su retroalimentación de T2 la próxima semana como de la presentación de su ficha resumen para establecer su título y pregunta de investigación ya de la tesis. Creo que son sesiones muy importantes que no pueden, eh, a las que no pueden faltar y por eso es que quiero garantizar que vamos a tener la mayor cantidad de participantes, porque luego nosotros sabemos que eso va generando retraso y los perjudica, ¿no? Ujú. Entonces, no queremos eso. Por favor, Angie, te lo pediría una vez más que les des esas tres opciones, A, B o C, y que de acuerdo, ¿no? Lo que diga la mayoría, pues podemos hacer el cambio. Si no tenemos respuesta, tendríamos que dejarlo como está, lunes a las 5, porque entenderíamos entonces que en realidad están cómodos con el horario y que pues no hay necesidad de empezar más tarde. ¿Listo? Ujú. Sí, profesora. Voy a volver a indicarles. Igual quizás alguno de mis compañeros está ahorita presente. No, que lo tengan en cuenta también que sean
un poquito más conscientes, ¿no? Y no, quizás no votar también así a la ligera, porque todos tenemos también, digo, ¿no? Igual lo voy a volver a indicar en el grupo y a ver en qué consenso llegamos y yo le estoy comunicando a la profesora.
Chicos, les voy a reproducir lo que me ha dicho la profesora Leslie. Hola, Angie, un favor. En realidad no sé qué pasó con el audio, pero te agradecería que puedas repetir este audio de voz, por favor, para que así el resto de compañeros también lo puedan escuchar. Bien, bueno, en realidad no sé a qué se debe el problema técnico, pero de todas formas ya estamos terminando con nuestra sesión. Así que, bueno, básicamente no era ya para despedirnos y Angie, por favor, te encargo lo de el tema de cambio de horario, ¿no? Con el NRC 152 que estaba pendiente todavía de confirmación. De lo contrario, lo mantenemos. Muy bien, por favor, repite esto a los demás. Y bueno, chicos, nos estamos reencontrando la próxima semana, cada uno en su respectiva sala, ¿no? En su respectivo horario de retroalimentación individual. Cuídense mucho, chicos. No sé qué es lo que pasó, así que voy a seguir intentando solucionar el problema. Hasta la próxima semana. Gracias. Listo, chicos. Buenas noches.